Carlos. No te veo, Miguel. Por aquí debes estar. Aquí estás, Miguel. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Alberto. Bastante bien, bueno, en este clima todavía frío, pero con muchas ganas de seguir hablando de BIM, compartiendo experiencias. No solamente me gustaría que el día de hoy, por mi parte, se dé un speech o una conferencia, sino también escucharlos, escuchar tal vez sus problemáticas o sus experiencias también. Correcto, correcto, Miguel. Entonces, ya que estamos presentes, vamos a continuar con nuestro programa. Un poco explicarles cómo va a ser la mecánica de esta jornada. Vamos a hacer una pequeña presentación ahorita de Miguel, un poco de su expertise y qué es lo que nos va a compartir. Esta mañana vamos a conocer y vamos a hacer una introducción para aquellos que aún no conocen la herramienta o no conocen o no están inmersos muy a fondo en los temas BIM. La idea es que conozcan la propuesta de Autodesk. Asimismo, vamos a tener una presentación por parte de Miguel para que nos explique todo lo relacionado a la herramienta y el entorno común de datos. Nos va a compartir casos de éxito y buenas prácticas en todo todos estos años que Miguel ya viene trabajando no solo con PSG, sino a lo largo de su experiencia profesional, las experiencias que nos va a compartir. Y vamos a tener un bloque después de estos aproximadamente media hora, 40 minutos de exposición, una batería o un espacio para preguntas y respuestas. Recordarles a todos los que ya están aquí en la sala, tenemos aquí en la barra del menú de la sala el espacio para hacer preguntas y respuestas, y quienes quieran compartir internamente dentro de la sesión algún comentario, algún mensaje, tenemos también el chat. Así que siéntanse libres de poder compartir a lo largo de toda la presentación estas inquietudes, dudas que se puedan tener. Con ello, darles la bienvenida, las gracias por participar en esta mañana. Vamos a presentar a Miguel Ángel Chiri Sandoval. Él es arquitecto y experto BIM, coordinador de proyectos de infraestructura educativa y salud. Miguel es arquitecto de la Universidad Ricardo Palma, tiene una larga trayectoria en el uso y el liderazgo de la metodología, sobre todo en proyectos de gran envergadura. Con sus 10 años de experiencia, Miguel ha demostrado ser un referente en estos procesos de implementación, acompañando a diversas entidades públicas y privadas a adoptar la metodología, sobre todo en aquellas infraestructuras complejas, especialmente del sector educación y salud. Miguel es coordinador BIM de proyectos en PSG, pero a la vez también ha desarrollado roles importantes como coordinador BIM para el programa de la Escuela Bicentenario. Ahí hay que reconocer justamente sus capacidades y habilidades que han permitido justamente incorporar conceptos y avances desarrollados como proyectos bajo un nivel de desarrollo como los LOT 400 y LOT 500, justamente nos va a compartir sus experiencias en ese sentido utilizando un CDE. No está de más de decir que Miguel es arquitecto de la Ricardo Palma, cuenta con certificaciones internacionales como instructor certificado Silver de Autodesk. De igual manera, tiene un alto know-how de conocimientos y sobre gestión de proyectos bajo estándares del PMI, y eso ayuda a que tenga pues una visión mucho más metodológica en la gestión de proyectos bajo estas filosofías de trabajo, ¿no? Ha logrado una especialización en gemelos digitales y en Lean Construction. Esperemos que posteriormente podamos compartir un poco de ese know-how y background tuyo, Miguel, justamente para que los profesionales que nos acompañan esta mañana puedan sentirse motivados y nutridos de las experiencias que se vienen alcanzando. No está más que decir que Miguel nos acompañó también en el BIM Week Conference, nuestra conferencia anual de BIM Forum en marzo, compartiendo puntos importantes sobre la importancia de implementar BIM y cómo esto puede impactar en la organización o en las empresas. Vamos a nuevamente invitar a Miguel y al equipo para la edición del 2025 y podamos ampliar mucho más estas experiencias, ¿sí? Bueno, finalmente hay que darle una bienvenida y un fuerte aplauso a Miguel
para que nos pueda compartir esta mañana justamente todas estas experiencias, know-how, buenas prácticas y sobre todo estos tips que ustedes pueden alcanzar y lograr para ayudarlos a que puedan tomar buenas decisiones, comprender cómo esta plataforma puede ayudar a la gestión de sus proyectos y sobre todo que todo el equipo pueda coordinar, compartir y trabajar de manera unida en un proceso, en un proyecto bajo una aplicación como es Autodesk Construction Cloud. Te damos la bienvenida, José, y la pantalla es toda tuya. Bien, muchas gracias, Luis Alberto. Voy a compartir pantalla y vamos a iniciar con esta conferencia. Bien, bienvenidos todos. El día de hoy vamos a conversar, vamos a charlar un poco en torno a la gestión de proyectos BIM con ACC, un entorno común de datos para la eficiencia y coordinación de proyectos. En realidad, el día de hoy, mi intención no es traerles algo tan rígido académico, sino más algo basado en la experiencia que hemos tenido, en la experiencia que tenemos desde PSG. Mi nombre es Miguel Chiri, como ya lo han escuchado, soy arquitecto, coordinador BIM y Autodesk Certified Professional por parte de Autodesk. Bien, vamos a iniciar ya respondiendo una pregunta que en realidad muchos de los que estamos acá presentes ya lo sabemos, pero sí es importante, en el caso que no, pues equilibrarnos un poco en las definiciones de lo que es, para empezar, BIM. BIM viene ya, como muchos saben, de Building Information Modeling y de acuerdo a la norma técnica peruana ISO 19650 del Instituto Nacional de INACAL, es un uso, una representación digital compartida de un activo construido para facilitar los procesos de diseño, construcción y operación con la finalidad de contar con una base confiable para la toma de decisiones. Esta definición es, si bien es cierto, es bastante académica, vamos a tratar, o bastante rígida, vamos a tratar de llevar otros conceptos de lo que puede significar BIM, no solamente que se han desarrollado acá en el Perú, sino también en otras latitudes. Y otra definición que existe de BIM, por ejemplo, es BIM es una metodología de trabajo colaborativo, integrado y progresivo, que ordena personas, procesos y herramientas. Esta definición es bastante importante tenerla en cuenta, ya que hay que tener en cuenta para, por ejemplo, una implementación BIM, la parte tecnológica, todo el tema del hardware, de software que hay que adquirir, el tema de los procesos, porque definitivamente llevar a cabo la gestión de costos de un proyecto en BIM no es lo mismo que llevarlo tradicionalmente, como se viene trabajando o anteriormente se trabajaba en industria de la construcción. No es lo mismo. Y también es importante las personas, ¿no? Poder capacitar al personal, al equipo que esté dentro de estos proyectos que se desarrollan, es muy importante. Siempre tener foco en esta triada de personas, tecnologías y procesos. Nota importante, nos indica que BIM no es un programa en específico, es un concepto paradigmático y revolucionario que trasciende el uso exclusivo de cualquier programa, software o herramienta tecnológica. Entonces, ya tenemos claro qué cosa es BIM, ahora hay que entender qué cosa es gestión de proyectos, ¿no? Hay una definición del Project Management Institute, que es ese instituto a nivel internacional que rige estos lineamientos para el Project Management, para la gerencia, gestión o dirección de proyectos. Y acá, importante también darnos cuenta que en esta definición que vemos en la lámina está gestión entre paréntesis, ¿no? En realidad, la palabra manage o management, la traducción al español, como me comentaba en alguna vez algún docente que me encontré en el camino, era que el tema de traducir esta palabra puede tener diferentes connotaciones o significados, por ejemplo, dirección, administración, gestión. En este caso, el Project Management Institute
en la misma página nos indica como dirección de proyectos, ¿no? En este caso es similar a la gestión de proyectos, que es el uso de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas específicas para entregar algo de valor a las personas. Es un esfuerzo temporal con un inicio y con un fin. Según el Project Management Institute, hay unos objetivos que debemos de lograr alcanzar de manera exitosa. Uno de ellos es tener un alcance controlado. Vamos a ver cómo la Autodesk Construction Cloud, que más adelante vamos a definir qué cosa es esta Autodesk Construction Cloud, es, nos permite lograr tener un alcance controlado. También cómo nos permite esta Autodesk Construction Cloud sostener una comunicación constante y efectiva entre las partes interesadas del proyecto, y que debe contar también con un plan de proyecto que sirva para medir el progreso durante el proyecto. O sea, debemos de saber cómo vamos cómo tener esa trazabilidad del progreso que se está dando durante el proyecto. Entonces, para esto también la ACC tiene herramientas para poder llevar toda esta trazabilidad y darnos cuenta, pues, el progreso que se ha ido elaborando en cada fase, hito o entrega de los proyectos. También otro objetivo tiene que ser acordado entre el director del proyecto, el cliente y la dirección de la empresa. Entonces, los objetivos tienen que estar claros en un proyecto. En el tema de BIM, para tener los objetivos claros, pues tenemos el uso del BEP, ¿no? Que es el BIM Execution Plan, que es el plan de ejecución BIM. Y siempre tiene que existir el apoyo de la dirección. ¿Sí? Entonces, ahora sí pasamos a ver qué cosa es la Autodesk Construction Cloud. Esta Autodesk Construction Cloud es una nube que ha desarrollado Autodesk, especializada para proyectos de construcción, para proyectos, para obras, para todo este mundo en el que nos encontramos de la arquitectura, ingeniería, operación y construcción en la industria en que nos encontramos. Esta Autodesk Construction Cloud, hablamos que es una nube especializada para la construcción porque una de las bondades que tiene, una de las herramientas que posee, es un visor BIM. O sea, ¿qué cosa es un visor BIM? Es poder tú seleccionar en la nube, por ejemplo, en este caso un proyecto de Revit, y poder visualizar no solamente el modelo 3D, sino también seleccionándolo, poder ver la metadata que lleva cada elemento, ¿no? Podemos ver el volumen, podemos ver la altura, podemos ver la longitud, podemos ver, por ejemplo, en el caso de un muro, si se ha desarrollado correctamente, podemos determinar si es un muro tabique o es un muro estructural, o es un muro resistente al fuego, o de qué material es. Entonces, en realidad, por eso hablamos de que esta nube no solamente es un repositorio, sino también es una nube especializada para la construcción, ya que, como vemos en pantalla, podemos visualizar estos modelos, tenemos un visor BIM y podemos ver también la metadata. Otras herramientas que existen, por ejemplo, en el caso de los comparativos de versiones, ¿no? Este comparativo de versiones es súper importante, o sea, como ven en la pantalla, vemos como un plano con una línea, podemos moverla y podemos ver de versión a versión qué cambios han existido, ¿no? En color rojo le vemos la versión 2, en color azul la versión 1, y en el caso de los modelos también podemos ver, por ejemplo, en verde qué elementos han sido añadidos, en rojo qué elementos han sido removidos o quitados o eliminados, y en color amarillo qué elementos han sido modificados. Entonces, acá como ven en pantalla, esta función solamente del versionado, que para que ustedes tengan en cuenta la capacidad de almacenamiento de memoria que tiene esta nube, tú puedes tener tu versión 1 y tu versión 300 en la nube y poder comparar perdón, la versión 300 con la versión 200 o con la versión 1 perdón, del proyecto. Tú puedes hacer ese comparativo sin ningún problema. O sea, tienes almacenado, incluso si quisieras en algún momento descargar el modelo RBT
la versión 149 que se dio el mes de julio a tal hora, tú lo puedes descargar sin ningún problema. O sea, la capacidad de almacenamiento de la nube no solamente es de archivos tal cual existen en la realidad, sino que tienes toda una trazabilidad que te permite, pues definitivamente, como hablábamos al principio, en los objetivos de la dirección del proyecto, de la gestión del proyecto, ver cómo estos archivos, podemos ver cómo van progresando, ¿no? Podemos ver desde un inicio hasta la etapa final o posterior de cómo han cambiado, cómo han ido evolucionando los modelos, cómo han ido cambiando. Entonces, para ello también, para poder ver reflejado esto en la nube, hay una forma de trabajar que más adelante vamos a detallar cómo es que nosotros recomendamos para poder visualizar todos estos cambios. Bien, y antes ya de adentrarnos un poco más al tema de las carpetas, estamos viendo en pantalla cómo qué suscripciones, qué herramientas, qué módulos existen en la Autodesk Construction Cloud para que los tomadores de decisiones que se encuentren en la sala puedan tener alguna idea un poco más clara de qué productos adquirir, de cómo sumar valor a mi proyecto, ¿no? Generalmente, cuando estamos en la operativa, pues nos asignan una licencia y con eso, perdón, trabajamos. Pero acá hay que entender, por ejemplo, que existe la Autodesk Docs, que es el módulo más básico de la ACC. Cuando tú adquieres, por ejemplo, la colección de Autodesk, que en la que vienen software, que puede ser Revit, Civil, y una lista de veintitantos software, si mal no recuerdo. En ello también incluye el Docs, ¿no? El Docs, pues, tiene las herramientas que hemos visto hace un momento de versión de los archivos, tiene este visor BIM y tiene otras funciones bastante buenas que te permiten y te ayudan a poder desarrollar la gestión del proyecto. También tenemos BIM Collaborate y BIM Collaborate Pro. Ambos esencialmente son usados para la etapa de proyecto, principalmente el foco en la etapa de proyecto, porque en ella nosotros vamos a poder hacer detección de colisiones, coordinación de modelos federados, gestión de incidencias y diseño colaborativo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre BIM Collaborate y BIM Collaborate Pro? BIM Collaborate Pro nos va a permitir trabajar en un modelo central en la nube. Si nosotros no tenemos BIM Collaborate Pro, no vamos a poder trabajar con un modelo central en la nube. Más adelante vamos a desarrollar qué cosa significa trabajar con un modelo central en la nube, pero principalmente lo que les quiero comentar es que BIM Collaborate Pro nos va a ayudar para la etapa para los equipos que van a desarrollar los modelos. Y BIM Collaborate nos va a servir para los equipos que van a auditar los modelos. ¿Ok? Esa es básicamente la diferencia que tendremos que quedarnos. Luego está Autodesk Docs, Autodesk Takeoff, perdón, que es esta herramienta de Autodesk para poder obtener metrados tanto de elementos 2D como modelos 3D. ¿Ok? Y luego, por último, discúlpenme, está Build, que nos va a ayudar para la gestión de proyectos, más que proyectos, para la gestión de la obra en sí. Build está enfocado en la obra. Tenemos acá formularios inteligentes que nos ayudan, por ejemplo, con la lista de punch list que tenemos en obra para hacer una liberación de los espacios, para hacer la gestión de la seguridad en la obra. Todo eso nos ayuda a Autodesk Build. ¿Ok? Entonces, esto básicamente son los módulos que existen en la ACC, ¿ok? Que nos permiten desarrollar esta gestión de proyectos con BIM especializado para la Autodesk Construction Cloud. Luego, ahora vamos a hablar del entorno común de datos. Es un término que con la Guía Nacional BIM se ha llevado bastante al mundo de BIM, a la industria. El entorno común de datos son estos estados de los contenedores de información, en los cuales principalmente existen cuatro, ¿no? Antes de pasar a detallar cuáles son estos cuatro, hay que recalcar que esta forma de trabajar
se desarrolló en esta organización para la estandarización internacional, que es la ISO, ¿ok? En la cual muchos profesionales, así como nosotros, en realidad los mejores profesionales se sentaron en mesas redondas a discutir cómo poder gestionar un proyecto en BIM, cómo desarrollar un proyecto en BIM de la mejor manera. Entonces, en estas mesas, en estas sesiones de trabajo, pues se fue determinando poco a poco cuál era la mejor forma de llevar a cabo estos proyectos en BIM, de la cual de todo este trabajo, que tal vez puede tener críticas o no, pero que fue un esfuerzo de los mejores profesionales a nivel mundial para poder aterrizar, para poder estandarizar cómo llevar a cabo un proyecto en BIM. Acá en el Perú tenemos el Instituto Nacional de la Calidad, la cual peruanizó, tropicalizó todos estos estándares internacionales, esta normativa de ISO 19650, la trae al Perú y es la Guía Nacional BIM, en la cual también muchos profesionales bastante que son referentes en BIM en el Perú trabajaron y cual hicieron este esfuerzo para poder utilizar esta ISO 19650 en la Guía Nacional BIM. Que actualmente, si bien es cierta, la Guía Nacional BIM no es algo restrictivo, no es algo taxativo o obligatorio para los proyectos, sí es algo que se recomienda y que cada vez cobra más fuerza y cobra más interés por parte de los tomadores de decisiones y también de los que revisan los proyectos, ¿no? Entonces es importante poco a poco ir migrando hacia los conceptos que tenemos en la Guía Nacional BIM, ¿no? Por ejemplo, uno de los conceptos que tenemos en la Guía Nacional BIM del Perú es que ya no hablamos de lot 100 o lot 200 o lot 300, 400 o 500, sino que hablamos de lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, lot 5. O sea, le eliminamos esos dos ceros que están, por así decirlo, de más y nos quedamos solamente con la numeración. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas tal vez nos van a ayudar sobre todo a poder industrializar, a poder profesionalizar esta forma de llevar proyectos con BIM en la CC, a que sea un estándar no solamente internacional, sino acá en el Perú que se aplique a todos los proyectos, ¿no? Entonces, estamos, si bien en un camino hacia eso, ¿no? Tampoco debemos, si estamos en medio de un proyecto, cambiar, pues, este tipo de data, de comunicación que ya llevamos, sino que es algo que debemos hacer progresivamente. Bien, dicho esto, ahora sí, un entorno común de datos tiene principalmente 4 contenedores de información. El primero es el trabajo en proceso, el work in progress, el compartido, el publicado y el archivado. En el trabajo en proceso es donde están los modelos que yo voy a trabajar día a día y que deberían estar desde el modelo que se ha desarrollado para el hito 1, para la primera entrega, hasta, por ejemplo, la última entrega. Debería existir ahí en trabajo en proceso, debería quedarse el modelo as-built. Perdón. El modelo as-built que se desarrolla en obra, que debería ser la última versión deberíamos encontrarla en trabajo en proceso y que a su vez va a ir avanzando de compartido, publicado y archivado. Pero sí, lo que quiero que se entienda es que Work in Progress es una carpeta que siempre va a estar viva. Es una carpeta que siempre va a estar viva, donde va a estar el modelo vivo y que va a estar avanzando, mutando, evolucionando, hasta llegar al último estado que es el as-built. La carpeta de compartido, el estado del contenedor de compartido, es donde, perdón, donde el equipo que hace la auditoría, que hace las revisiones, va a hacer su trabajo principalmente, ¿no? En trabajo en proceso está el equipo de modeladores BIM principalmente, desarrollando el proyecto y cuando se llega a determinado fecha que se ha acordado previamente a nivel gerencial o cualquier fecha que nosotros tengamos a bien hacer un alto o tomar una fotografía de esos modelos, pues vamos a pasar de trabajo en proceso a compartido. ¿Ok? Le vamos a tomar una foto a esos modelos vivos
los vamos a congelar y los vamos a llevar a compartido para hacer una revisión. ¿Por qué hablamos de esto? Porque si nosotros somos auditores del proyecto, somos los gestores, somos la PMO del proyecto, nosotros no podemos auditar el modelo en trabajo en proceso, ¿no? En la carpeta Work in Progress. No deberíamos hacer esto en esa carpeta, sino en la carpeta de compartido, ¿ok? Y en la carpeta de compartido, pues es donde este equipo de auditoría va a tener intensamente su trabajo y va a decidir si que el proyecto sigue avanzando a una etapa de publicado, que hablamos de que ya está el proyecto, el modelo o el documento listo para pasar a la presentación con el owner, con el dueño del proyecto, o si en caso contrario va a ser observado y va a ser devuelto a trabajo en proceso. Si tuviesen alguna duda hasta el momento, por favor, la pueden dejar en el chat y te pediría, Madeline, si nos las puedes compartir para poder ir respondiendo. Bien, entonces está la carpeta publicado, que como bien decía, la carpeta compartido, si nosotros acordamos como auditores del proyecto que está correcto, la pasamos a publicado para que tenga visibilidad principalmente el owner de lo que le estamos entregando, ¿no? Pero principalmente en publicado, va a estar esa información que nosotros le vamos a dar como entregable, ¿no? El entregable 1, el entregable 2, hasta el entregable que nosotros hayamos acordado, o el hito 1, hito 2, hito 3. ¿Ok? Y luego, por ejemplo, una vez ya nosotros hemos terminado de realizar el hito 1 y ya estamos trabajando, por ejemplo, en el hito 2, pues va a ser estos archivos van a pasar a la última carpeta, el último contenedor de información, que es el archivado, ¿no? Es en el archivado o en el archivo donde vamos a ir almacenando toda la información que no sea la última información que tengamos con respecto al proyecto, ¿no? En publicado solo debe quedar principalmente la información que nosotros consideramos como la última a revisar la información oficial para trabajar. Ahora, hay que tener en cuenta, ya dicho esto, que en un proyecto a veces nos podemos dar algunas licencias, podemos ser flexibles. ¿En qué sentido? Que si por un momento, por premura, por apuro, porque los plazos son draconianos a veces en los proyectos, por ejemplo, tenemos que entrar a auditar en la carpeta de trabajo en proceso, pues la tendremos que hacer y tenemos que ver siempre tomando en cuenta de que no es la carpeta correcta para auditar, pero en la práctica estas cosas se pueden dar, ¿no? Pero lo correcto o lo más acorde a esta ISO 19650 debería ser auditar siempre desde la carpeta compartida, ¿ok? Por eso es que en este gráfico tomado de la Guía Nacional BIM está el revisar y autorizar la transición. Bien, entonces para nosotros poder trabajar realmente con esos estados de contenedores, podemos hacerlo en una nube de primera generación, como puede ser Google Drive, Dropbox o OneDrive. O podemos hacerlo con la Autodesk Construction Cloud, que es una nube de segunda generación. ¿Por qué? Porque es una nube de segunda generación, porque como lo hemos visto anteriormente, no solamente podemos cargar, subir, no solamente es un repositorio de archivos, sino también podemos entrar a auditar, a ver los modelos, a extraer información puntual de algún elemento. Podemos ver las versiones, el comparativo de versiones, o sea, esta Autodesk Construction Cloud nos va a permitir mayores funciones que a la larga, pues, si nosotros la medimos para poder realizar el retorno de inversión, nos va a significar ahorros de tiempo, ahorros de horas hombre, para poder compartir la información más rápida, para poder auditar los modelos más rápidos, sin esa sobrecarga de poder utilizar, no sé, simplemente un software en medio, ¿no? Sino que, por ejemplo, yo quiero revisar un modelo RBT rápidamente, lo puedo hacer desde la nube. Entonces, ya existen otras experiencias en el mundo, existen donde se ha cuantificado cuántas horas de ahorro nos da el trabajar con una nube de segunda generación como es la Autodesk Construction Cloud y que verdaderamente nos representa
un retorno de inversión bastante más alto que el que no utilizarlas. ¿Ok? Por eso es que igual, por ejemplo, ustedes eh, eh, en la Guía Nacional BIM existen varios niveles, varios tiers de eh, qué tanta nivel de madurez BIM tienes. Y el último de los niveles, la última estrellita o la última figurita, por así decirlo, por hablarlo en términos coloquiales, es el poder dominar a nivel de experto un entorno común de datos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que las empresas, que los equipos que dominen el entorno común de datos a nivel de experticia, pues en realidad van a haber dominado pues el último nivel en torno a madurez BIM, ¿no? Obviamente, antes de llegar a este nivel hay varias cosas por aprender. Hay que aprender a sencillamente desarrollar un proyecto, en el caso de Revit, poder desarrollarlo, extraer los planos de Revit. Por ejemplo, ese podría ser un buen inicio para la implementación de BIM, ¿no? O sea, poder desarrollar tu proyecto, no necesariamente con una maestría del entorno común de datos, sino el entorno común de datos, utilizarlo a nivel de repositorio, pero poder sí hacer un proyecto en BIM que pueda tener los planos extraídos del modelo y no como en algunos casos, algunas malas prácticas que es entendible porque aún estamos en esta transición en el Perú. Si bien es cierto, cada día hay más empresas que logran experticia en proyectos BIM, aún estamos en una transición hasta el 2030, vamos a estar en una transición, así que todavía hay tiempo para los que no hayan dado ese salto, este pase a trabajar con proyectos BIM, pero el solo hecho de dominar los planos desde el modelo BIM, desde el modelo 3D, es un gran avance, ¿no? Luego de eso, pues va a seguir obviamente algunos otros usos, como el uso de la gestión de los costos, de los metrados, poder traer los metrados del modelo, o poder desarrollar la planificación de la obra desde la etapa del proyecto con el modelo. O sea, poco a poco puedes ir avanzando y el último escalón, la última, el último nivel sería pues el poder dominar justo lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? El entorno común de datos. Entonces, vamos a ver, en pantalla estamos viendo un Miguel, ejemplo de... Sí, Miguel, hacemos sí, una pausa justo para aprovechar también, te dé un poquito de respiro. Tenemos una de acuerdo. consulta muy puntual por parte de los asistentes. Tenemos a Perdón. Walter Sánchez, que de Sí, pronto podría valer el momento para hacer la aclaración, ¿no? Él nos comenta, ¿no? Entiende que el ACC, el Autodesk Construction Cloud, es como un Google Drive que tiene un visor de los software de modelado de Autodesk. ¿Podrías aclarar un poco eso para compartir con el resto que seguramente por sí, claro. conceptos? Eh, En el desarrollo de esta conferencia vamos a explicar por qué es mucho más que un Google Drive, ¿no? ¿Por qué la ACC es mucho más? Porque la ACC no solamente tiene visores, tiene, por ejemplo, cómo poder llevar las revisiones, quién la revisó, qué día la revisó, qué versión del proyecto hizo la revisión. También nos permite hacer transmittals, que son esta información de informes de transmisión, donde indico, ¿sabes qué? Yo te estoy haciendo entrega de, el archivo 1, 2, 3, 4 con tal versión y con tal información. Toda esa trazabilidad que hay en la nube. También podemos hacer issues o incidencias, que es, por ejemplo, en el modelo 3D, poder pinchar, ponerle un globo, una bolita, una esfera y poder indicar, ¿sabes qué? Acá hay una colisión o acá hay un problema normativo o acá hay un problema de constructibilidad que se está detectando en el modelo, ¿no? Entonces, todo esto, para responder la consulta, vamos a seguir ahondando en este tema y yo estoy seguro de que luego de que hayamos visto cubierto todos los temas que vamos a ver el día de hoy, vamos a tener una opinión más clara, más nítida y más interesante de cuál sería la diferencia con otras nubes
por qué esta nube del ACC tiene mucho más valor para tu proyecto o tiene mucho más valor para ti como usuario, ¿no? Entonces, esta respuesta la vamos a ir dando a la solución conforme vayamos avanzando en esta presentación. Bien, entonces, si hubiera otra consulta, bien, perfecto. Por el Entonces, momento no. continuemos. Vamos adelante, sí. Bien, excelente. Igual muchas gracias por hacer las consultas. Y siempre es bueno eh, tener en cuenta que de repente tienen alguna duda. Eso me va a ayudar a mí para enfatizar algunos puntos que tal vez no los tenía tan en cuenta para enfatizar. Entonces, acá estamos viendo una estructura de una carpeta de un CDE, de un Common Data Environment, o como en la Guía Nacional BIM está el entorno de datos comunes, ¿ok? O como también se le dice el entorno común de datos, pues otras estructuras de carpeta. Vemos que acá se ha ordenado por entregables, ¿no? Documentos, especificaciones técnicas, modelo, entregables 2, 3 y 4, ¿ok? Esta es una forma de trabajar. En realidad tú en la ACC, en la Autodesk Construction Cloud, puedes trabajar de distintas maneras, ¿ok? Esto es así. Pues tienes total libertad de trabajar con tú mejor consideres, pero nosotros desde PSG recomendamos de que se trabaje según la ISO 19650, ¿ok? Que es esta, como ya lo habíamos visto, este estándar internacional que se da para los proyectos que se desarrollan en BIM. Y para poder desarrollar esto, pues hay que tener en cuenta la estructura de carpetas según la ISO 19650, en la cual nosotros en pantalla estamos viendo unos números y unas letras. Tenemos el 001-A, 001-C, -P y -T. Cada uno de estos, como habíamos visto anteriormente, es las carpetas o los estados de contenedores de trabajo, que es la carpeta T, la carpeta Work in Progress, la carpeta C, que es compartido, la carpeta P, publicado, y la carpeta A, archivado. ¿Por qué nosotros por qué nosotros sugerimos a las personas que trabajen con la ACC trabajar de esta manera? ¿Por qué con algo tan acotado? ¿Por qué con una sola letra? ¿Y por qué no escribirle ahí todo el término de Work in Progress o WIP? Porque hay que entender que en la nube, eh, cuando nosotros, por ejemplo, descargamos este Autodesk Connector para trabajar con la nube desde nuestras carpetas de los ordenadores, hay una longitud de ruta, una raíz de archivos que nos va a permitir hasta 250 y tantos caracteres, nada más. ¿Ok? Entonces, nuestra raíz de archivos, de carpetas, cuando nosotros copiamos o la vemos o la revisamos, debe ser lo más corta posible. ¿Ok? No debemos de pasarnos esta cantidad de caracteres. Por eso es que nosotros recomendamos que estos caracteres sean lo menor posible, lo más corto y acotado posible. En este caso, el 001 representa un código, por ejemplo, un código al azar en este caso, pero debería ser un código que represente el DNI o alguna forma de reconocer de qué proyecto exactamente estamos hablando, ¿no? Entonces, de todos los proyectos que tienes en cartera, tú puedes poner un código que haga referencia al proyecto que estás viendo en este momento. Entonces, importante como un punto tener nomenclaturas de carpeta cortas. ¿Por qué? Porque cuando tú sobrepasas estas 255 caracteres, si mal no recuerdo, la nube te va a empezar a dar problemas, pero no te va a dar problemas por un tema de Autodesk, sino que es un tema de Windows, porque Windows solamente permite esa cantidad de caracteres en el enrutamiento, en la raíz de tus archivos. Entonces, más que nada por eso es que nosotros recomendamos siempre tener en cuenta nomenclaturas de carpeta bastante cortas. Entonces es importante que tú con tu equipo de control documentario puedas acordar estos términos bastante acotados, bastante cortos para poder llamar a tus carpetas, ¿no? Ya nos ha pasado con algunos clientes que no han podido poner en práctica estos consejos de que les puede traer problemas y tú no sabes de a qué se debe, ¿no? De repente, oye, no me está dejando colocar alguna revisión o lo que fuese en el proyecto y
muchas veces se da por este problema que estamos acá hablando. Por eso es que es importante que tengan en cuenta ustedes al momento de crear la nube para su proyecto, de trabajar siempre con nomenclaturas cortas. Bien, entonces, acá, por ejemplo, abrimos la carpeta T y nos encontramos con la carpeta de AR, que es arquitectura, la carpeta BM, que es BIM, la carpeta CO, que es comunicaciones, eléctricas, ES, estructuras, ME, mecánicas, SA, sanitarias. O sea, como ven, y guión T, ¿no? Guión T de trabajo. Entonces, seguimos utilizando acá nomenclaturas, ¿no? Para no colocar todo el término de arquitectura, BIM, comunicaciones, sino que siempre buscamos acotar. Entonces, acá vemos cómo llevar estas carpetas, esta estructura de carpeta, y como estamos viendo en pantalla, que tenemos un archivo RBT y la carpeta consumido, ¿no? La carpeta de consumo o consumido aparece cuando nosotros empezamos a trabajar con BIM Collaborate Pro. Entonces, cuando nosotros trabajamos con BIM Collaborate Pro, eh, nosotros podemos trabajar de un modo distinto al que tradicionalmente se hace con la nube solamente utilizando docs. ¿Ok? Más adelante vamos a explicar un poco más de qué significa esta carpeta de consumido. ¿Ok? Bien, entonces, como en un principio lo comentaba, esta carpeta de trabajo tiene que quedar claro de que es una carpeta de que el modelo va a estar vivo, desde que yo en la primera etapa de formulación de evaluación, luego el expediente técnico y luego la ejecución física y funcionamiento, el modelo, el enfoque BIM, lo que busca, perdón, es que la información se mantenga. Ustedes ven esta mancha de color verde, como con un enfoque BIM de un entregable a otro o de una etapa a otra, la información va creciendo, va aumentando y no se va perdiendo como es en el enfoque tradicional. Como vemos, es un poco más escalonado, por así decirlo, como estas formas van de hito a hito o de entrega a entrega o de etapa a etapa, van perdiendo cierta cantidad de información que nuevamente hay que hacer el esfuerzo para poder recuperar o producir y para que luego en la siguiente etapa vamos a caer nuevamente y perder. Entonces lo que yo les quiero que quede claro, que se entienda, es que en esta carpeta trabajo, cuando nosotros estemos con la carpeta de arquitectura, esta carpeta de arquitectura nos va a acompañar tanto desde que hemos empezado, por ejemplo, la etapa de proyecto, hasta lo que podamos entregar en la obra. ¿Ok? Simplemente este modelo va a ir mejorando, va a ir modelándose y va a ir, vas a poder al final comparar, como lo comentaba, desde la versión 1 hasta la versión 350 o 347, por ejemplo, en la cual ya está el modelo as-built, ¿no? Y vamos a poder ver toda la evolución que se ha dado, todos los cambios, toda la historia que se ha dado a lo largo del proyecto, con lo cual hasta aquí a ti como gestor de proyectos vas a tener pues una herramienta bastante valiosa para la trazabilidad del proyecto, ¿no? Entonces vas a poder darte cuenta si en algún momento se eliminó algo, en algún momento se aumentó algo, algo cambió, todo eso lo vas a poder analizar, lo vas a poder ver y vas a poder tomar las contingencias necesarias para hacer algunos correctivos que puedas requerir. Entonces, como habíamos visto en la carpeta de trabajo, la habíamos dividido principalmente por especialidades, ¿no? Entonces, de esto trata la estrategia de federación. Ahora vamos a hablar un poco de qué cosa es estrategia de federación. Es, pues, la división de un proyecto en sus diferentes, puede ser especialidades, puede ser por niveles. Hay diferentes criterios de poder tú eh, digregar un proyecto para que puedas poder afrontarlo, poder tener un frente de trabajo que no se cruce, que no haga ruido o que no se chanquen, pues se pisen los talones entre los diferentes proyectos, ¿no? Imaginemos si tuviésemos un solo modelo donde todos trabajaran a la vez, definitivamente tendrías que tener un equipo experto y las herramientas, las máquinas, el internet muy, pero bastante de nivel A1 para que no te genere problemas. Por esos motivos es que se busca
separar estos modelos, esta construcción, este proyecto, principalmente, siempre es por especialidades. Y siempre, generalmente se da esta división de especialidades. Por un lado, la arquitectura, mecánicas, eléctricas, sanitarias. En este caso que vemos en pantalla tenemos ASI, a Fire Protection Model, ¿no? Tenemos ASI, tenemos el modelo estructural separado, ¿no? Esto también se da así porque por lo general cuando nosotros subcontratamos, ¿no? Nosotros somos parte de la gerencia, nosotros subcontratamos el desarrollar o contratar a un especialista, pues vamos a tener la arquitectura por un lado, la estructura por otro, o sea, diferentes especialistas o subcontratistas van a desarrollar cada uno de esos modelos. Entonces, por eso es que se da esta división. ¿Ok? Esta división también se puede dar por otros criterios, como habíamos mencionado, que es por niveles, por ejemplo. Podríamos dividir un rascacielos de 100 pisos, podríamos dividirlo por piso, ¿no? Por especialidad y además de eso, por niveles, ¿no? Entonces, va a depender siempre de cómo tú como gerente BIM puedas realizar o plantear tu estrategia de federación. Se ha dado caso de algunos proyectos donde pues no se ha dado esta división por especialidades, sino que se ha dividido, por ejemplo, por módulos arquitectónicos, ¿ok? Entonces yo tengo, por ejemplo, por un lado el módulo arquitectónico del baño y en este módulo tengo todas las especialidades, todo MEP lo tengo desarrollado ahí, ¿ok? Y como ven, es una estrategia diferente de federación, o sea, no es lo mismo. Por eso es que siempre esto es un criterio que va a cambiar dependiendo del proyecto en el que veamos y dependiendo de cómo el BIM Manager pueda realizar esta subdivisión. ¿Ok? Otra forma de subdividir también podría ser, por ejemplo, por juntas estructurales, podría ser por módulos arquitectónicos, como ya lo habíamos mencionado, podría ser, esos son los principales motivos de estrategia de federación, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, ¿por qué se da esta estrategia de federación? Esta estrategia de federación Miguel, principalmente se da por el tema de peso. Sí, Luis Alberto, Miguel, solamente te escucho. recordarte que de acuerdo al programa tenemos pauteado poder avanzar la parte de los casos de éxito para que tengas un poco más de control del tiempo y poder tener un espacio eh, bastante bueno para poder absorber algunas preguntas, ya se van acumulando. Tengo otras por interno, así que te pediría por favor si pudieras avanzar, ya que de acuerdo a lo pauteado deberíamos estar abordando los temas de casos de éxito para que puedan Perfecto. reflejar un poco más las bondades del ASC en De proyectos acuerdo. reales. Por favor, Guillermo. Gracias. De acuerdo, entonces vamos a correr un poco con este tema, pero lo que sí me gustaría que les quede también de esta exposición es que lo que estamos hablando es en base a casos de éxito que se han dado de cómo llevan la nube, o sea, y en base a esto se ha recopilado y se ha realizado esta exposición. Entonces, para tener claro la estrategia de federación, hay que dividirlo por pesos. Autodesk te recomienda entre 100 a 200 megabytes, pero en realidad en la práctica pueden darse más, o sea, pueden darse archivos que lleguen a pesar 1 gigabyte, 1 gigabyte y medio, hasta 2, exagerando, no debería pasar de eso. Pero esta estrategia de federación o división de proyectos que la Guía Nacional BIM te da, te exige que esté en el plan de ejecución BIM, se da principalmente por el tema del peso de los archivos. O sea, esto tienes que tener bastante en cuenta al momento de realizar la estrategia de federación. Ahora hablamos del trabajo colaborativo. Les había comentado anteriormente de la carpeta de consumo. Esta carpeta de consumo se da cuando tú trabajas con BIM Collaborate Pro. En la nube, tú puedes, en la ACC, en la Autodesk Construction Cloud, tú puedes trabajar con un proyecto que sea colaborativo, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que tú en un mismo proyecto puedes entrar 2, 3, 4 personas de diferentes equipos a trabajar en un mismo proyecto, ¿ok? A la vez, sin que esto represente alguna traba entre ellos, siempre y cuando pues se coordine correctamente, ¿no? O sea, para eso están los coordinadores BIM, para poder orquestar todo este trabajo que van a realizar los modeladores
y no se pisen los talones entre ellos. Entonces, por ejemplo, se da el caso puntual de que un equipo que desarrolla la arquitectura o la estructura, los equipos de 4D o 5D tengan que entrar a trabajar a la vez que se está desarrollando el proyecto. ¿Qué son los equipos 4D? Los equipos 4D son los equipos de planeamiento, planificación de la etapa del tiempo, del cálculo del tiempo, y los equipos 5D son los equipos de costos. ¿Ok? Entonces, son metadatos que tienen que ir ingresando al modelo y esto se puede dar a la par que nosotros vamos desarrollando. En realidad, cuando los proyectos son con plazos bastante rígidos, pues no debemos esperar como equipo de metrados o planeamiento recibir el proyecto terminado, sino que muchas veces nos va a tocar trabajar a la par de que se está desarrollando aún el proyecto y poder ir sumando esa data que le corresponde a nuestras especialidades. Eso te permite BIM Collaborate Pro, y de esto hablamos con el trabajo colaborativo, principalmente en la carpeta T, ¿no? En la carpeta de trabajo. También existen los transmitters, que ya lo habíamos comentado, que son los informes de transmisión, en los cuales yo, por ejemplo, soy un subcontratista de sanitarias y indico al equipo que me va a auditar, al equipo de la PMO, le puedo indicar que estoy entregando todo este listado de modelos y de planos, planimetría en PDF, te le estoy entregando, y manuales o la información necesaria, te la estoy entregando. ¿Okay? Entonces, en el informe de transmisión va a quedar almacenado toda esta data. Y esto es bastante importante porque muchas veces en los proyectos, el equipo, por ejemplo, de costos puede decir, no, sabes que este equipo de sanitarias no me ha entregado toda la información, pero tú en este informe de transmisión, cuando vas a revisar los modelos o vas a revisar qué cosas envió, incluso te dice qué versión se envió, ¿ok? Y tú cuando descargas esa versión ya puedes revisar si realmente está o no la información. Esto en la práctica sirve, nos ha servido, y en algunos casos lo hemos vivido. Entonces, por eso les hablamos de que estos informes de transmisión son bastante importantes, y todo esto que venimos conversando es todo lo que hace que esta nube, esta Autodesk Construction Cloud, sea mucho más valiosa que cualquier nube que sea solamente un repositorio. Tenemos metadatos que van a ser muy, muy valiosos para la gestión de proyectos. Acá tenemos la carpeta compartido, como les había hablado. La carpeta C es esta carpeta donde podemos hacer la revisión, la auditoría como equipo de proyecto, como auditores del proyecto, podemos hacer esta revisión de los modelos, ¿no? Entonces acá van viendo también cómo se va ordenando. La carpeta C también se subdivide por especialidades, ¿no? Arquitectura, comunicaciones, etcétera. Bien, entonces en esta carpeta C, acá viene una de las funciones bastante buenas e importantes de la ACC, que es el Design Collaboration, y es el poder tú realizar un modelo federado en la nube. Antes de esta ACC, para tú realizar un modelo federado, ¿qué cosa es un modelo federado? Es este modelo donde se acoplan, se unen, se suman los modelos 3D, los modelos BIM de las diferentes especialidades, ¿no? Entonces vemos cómo la arquitectura se acopla a la estructura, se acopla el equipo de sanitarias y demás, y vemos este modelo en la nube. Acá con la CC ya no necesitamos un software para poder hacer esta unión de los archivos, sino que lo podemos usar, lo podemos hacer con Model Coordination y con Design Collaboration. Design Collaboration principalmente lo que hace es compartir paquetes de información entre las especialidades, ¿no? Yo soy el arquitecto, quiero compartir un paquete de información, lo pongo en este timeline que ven en pantalla, y luego el equipo de estructuras lo toma y lo consume, ¿no? Entonces tú puedes ir decidiendo en qué momento se consume o no cada información. Para poder elaborar este caso puntual, ya deberíamos hacer una sesión aparte, pero me gustaría dar algunas pinceladas de lo que hablamos con respecto a este Design Collaboration el día de hoy. Como ven en pantalla, cada color, cada línea representa a un equipo diferente, ¿no? En este caso, en este ejemplo, Hope Engineers, Land Lab, MA Engineers, o sea, todo esto, cada uno de estos es un subcontratista diferente y va compartiendo información
la cual nos va a ayudar para realizar nuestros modelos, nuestro trabajo, ¿no? Bien, ahora, para que se entienda la función de esto es que en la carpeta de trabajo, como les había mencionado, está el trabajo en progreso. Entonces yo al equipo de sanitarias no le voy a compartir un edificio a medio terminar, no le tengo que por lo menos dar un edificio que no esté las cosas volando, que no esté todo movido, sino que ya yo haya decidido, sabes que está a un nivel presentable para poder compartirlo. Por eso es ahí donde viene el compartir, el publicar o no hacia otras especialidades, y para eso nos sirve el Design Collaboration, para ordenar este compartir entre especialistas. Y acá vemos un modelo, nosotros utilizamos sencillo de arquitectura y estructura, cómo se ve en la nube, ¿no? En la nube ahí tú puedes apagar las especialidades de arquitectura o lo que quieras y poder ver algo en concreto si quisieras. Pero así es como se ve este modelo a través de este módulo de Model Coordination, ¿no? Entonces, a esto que anteriormente se hacía en Navifor lo podemos hacer directamente en la nube. Ahora, estos modelos son bastante importantes, bastante buenos, porque en este modelo federado podemos, y también en los modelos separados, podemos hacer estos issues, estas incidencias que obviamente tiene que venir acompañado de una gerencia fuerte que le indique a los subcontratistas, ¿sabes qué? Yo necesito que me resuelvas estas incidencias a tal fecha e ir acordando, ir negociando con los subcontratistas, porque muchas veces te puedes encontrar de que tú has hecho varias incidencias y que el otro equipo no les presta atención, no las resuelve. Entonces, eso es parte de una negociación a nivel gerencial que debe ir acompañado, por eso hablamos de que de esta triada de personas, procesos y tecnología. Entonces, en este caso, la tecnología que tenemos acá, si no está alineada con las personas y los procesos, no va a servir de mucho. Por eso es que es importante que dejen claro que entre las gerencias de que estas incidencias sí van a ser atendidas, ¿no? Estas incidencias pueden ser de varios tipos. En el caso concreto de que estamos viendo en pantalla, se ve como una incidencia se está dando por una colisión entre un elemento de protección, me parece, de un tema de drenaje pluvial con una cimentación corrida de ese elemento, ¿no? Entonces, esta es una incidencia por colisión. Pueden existir otro tipo de incidencias. Una incidencia podría ser por un tema de constructibilidad, ¿sabes qué? Entre la cimentación y mi caja de buzón sanitario, perdón, buzón de desagüe, no hay el suficiente espacio para yo poner el encofrado, no lo voy a poder construir, así que muéveme esto, por favor, algunos centímetros más acá. Ya tú vas colocando estas incidencias, las vas gestionando. También puede ser un tema normativo. Puedes colocar una incidencia para decir, ¿sabes qué? Las puertas en este espacio no deberían abrir hacia adentro, deberían abrir hacia afuera, hacia la ruta de evacuación, ¿no? Entonces, estos issues, no, por favor, me gustaría que no solamente lo vean como colisiones, sino también puede ser mucho más. Incluso tú en la ACC puedes personalizar qué tipos de incidencias hay. Puede generar una incidencia que sea tal vez por LOT, por LOI o por cualquier criterio que tú veas conveniente. También tenemos en el Model Coordination, en este modelo federado, una matriz de conflictos en la cual, como ven en pantalla, se ve, por ejemplo, en el caso de estructuras de arquitectura, como hay 300 colisiones y se pinta de un naranja, amarillo más intenso, en las cuales las especialidades están colisionando. Estas incidencias y demás elementos se llevan a una sesión ICE, ¿no? Estas sesiones ICE donde principalmente tiene que haber un modelo para poder observar, o sea, no podemos hacer una sesión ICE con planos, tenemos que tener un modelo BIM con información que nos sirva para determinar, por ejemplo, si el muro que vemos en pantalla es estructural o es tabique. O sea, no va a ser lo mismo una incidencia si ese muro fuera tabique. Si es tabique, no importa. Si es estructural, ahí sí tenemos un problema. Entonces, por eso tiene que ser un modelo bien hecho que nos dé información y que nos sirva para una sesión ICE. Sesión ICE es estas sesiones rápidas, precisas y con personas que participan activamente, en las cuales tenemos un líder
que es el que toma las decisiones finalmente, un facilitador, que puede ser el coordinador BIM, que va a mostrar el modelo, va a tomar apuntes, qué sé yo, tomar apuntes no, perdón, mostrar el modelo, tenemos aparte la persona que toma apuntes, que es el recorder, y luego tenemos todas las especialidades, los especialistas implicados en, en las incidencias, en la lista de incidencias, para poder resolver los problemas en forma grupal. Si alguien en una sesión ICE está hablando de otro tema en su celular y no presta atención, tú estás desarrollando una sesión ICE que deberías corregir. Porque la sesión ICE debería ser una sesión donde todos los que están presentes van a trabajar de manera bastante activa. Bien, entonces también regresando ya a la ACC, tenemos estas revisiones que se pueden dar eh, para, por ejemplo, poder de compartido, cuando el equipo que está de trabajo me pasa la información a la carpeta C, la carpeta compartido, yo puedo hacer una revisión para determinar, ¿sabes qué? Te apruebo tu entregable y lo paso a la carpeta publicado, o te rechazo y te la regreso a la carpeta de trabajo. Entonces, toda esa información de quién lo revisó, qué día lo revisó, cuánto tiempo se demoró en revisarlo, poder ponerle también, sabes que solo tienes 2 días o un día para hacer esta revisión. Toda esa trazabilidad te va a quedar acá, o sea, si le rechazaste el entregable, por qué le rechazaste el entregable. Todo esto, como ven, es para las personas que se dediquen a la gestión de proyectos, es bastante rico, bastante bueno en cuestión de data, de metadata para la trazabilidad del proyecto. Acá vemos en pantalla la carpeta Miguel, de publicado. Sí, acabo ya, estas sí, son las Miguel, dos últimas láminas. Sí, sí, para escucho. darle a tiempo a las preguntas y poder concluir a tiempo el seminario, por favor. Sí, perfecto. Entonces, ya para terminar esta parte, la carpeta publicado, donde, como ven, vamos a tener, por ejemplo, en pantalla se ve el hito 1, y la carpeta archivado, como ya habíamos hablado en un principio, es donde luego de que ya se presentó el hito 1 y pasamos al hito 2, vamos a llevar este hito 1 para poder almacenar o poder archivar esta información. Esto, bueno, como ven, la nube también nos permite niveles de permiso, ¿ok? En la cual tú puedes configurar qué personas o no pueden ingresar a desarrollar los proyectos, los entregables y demás data, información importante. Entonces, importante que en la nube también podemos colocar qué personas van a tener acceso a cualquier información, a una información determinada del proyecto, y qué personas no van a tener esta información. Ahora sí, Luis Alberto, te doy pase para que podamos continuar con el cronograma, con el guión. Sí, Miguel, agradecerte esta oportunidad que nos estás compartiendo y de alguna manera poder un poco ir absorbiendo ya las consultas y las preguntas que tenemos por parte del público que tenemos presente en sala. De Recordarles a acuerdo. todos aquellos que aún quieran hacer alguna consulta, una pregunta, para quienes tengan la versión del Teams en español, tenemos ahí como dos nubecitas y un signo de interrogación, preguntas y respuestas, y los que los tengan en inglés, good request. Por favor, vamos a atender las consultas. Walter Sánchez nos hacía una pregunta para reforzar lo que ya hace un momento consultaba, respecto si es que los documentos son los mismos que se ven en las carpetas o cuando pasan de una carpeta a otra se duplican los archivos. Ya, eso va a depender de cómo tú hagas este movimiento de los archivos. Tú puedes, por ejemplo, mover un archivo, el cual significa de que va a eliminarse de la carpeta donde está y se va a mover a otro lugar. O, por ejemplo, tú con esta revisión que habíamos visto al final, puedes hacer, indicar en el flujo de revisión que tú previamente creas, puedes indicar que de esta carpeta de C pase a la carpeta P de manera automática. Entonces se crea un archivo duplicado, como indicas tú, pero este archivo duplicado viene con toda la metadata, ¿ok? Viene con esa metadata de si está aprobado, si está rechazado, si está aprobado con comentarios o cualquier otra información que tú hayas colocado en la revisión. Entonces, hay diferentes maneras de mover los archivos.
como te digo, lo puedes mover sin duplicarlo o lo puedes mover duplicando y aprobando o rechazando, dependiendo de que si uses, por ejemplo, la herramienta de revisión. Ahora, por ejemplo, hay otra herramienta que es el informe de transmisión, que no es que te va a enviar un documento en concreto, sino es que te va a dejar, por ejemplo, un acta o te va a dejar un documento, una, un ítem, el cual va a indicar tal día entregaste esta información que está en estas carpetas y con estas versiones. ¿Ok? No es que se duplique, sino es que es como una notificación a las partes involucradas del proyecto. Por eso es que también la ACC nos sirve para la gestión de proyectos porque nos permite tener a todas las partes involucradas del proyecto con una activa comunicación. Correcto, Miguel, muchas gracias. Lenin Portocarrero nos consulta lo siguiente. ¿Hay algún documento glosario que se elabore para indicar los nombres, las hojas de ruta, las nomenclaturas? Sí, hay varios documentos que tú internamente como empresa puedes desarrollar. Principalmente esto lo tendría que llevar de la mano el equipo de control documentario, los control document o el gerente de control documentario, pero también en algunos casos, en algunas experiencias de gobierno a gobierno, parte de los EIR, de los Exchange Information Requirements, o para que se entienda en el medio los TDR BIM, ¿ok? Estos EIR, estos TDR BIM, también te indican, sabes que hay un glosario que tú como control documentario te sugiero utilizar, ¿no? Entonces, puede existir un documento que te venga por parte del owner o lo puedes desarrollar internamente tú con tu equipo de control documentario. De acuerdo, gracias, Miguel. Luis Fernando nos consulta lo siguiente. ¿El flujo de trabajo en ACC siempre va a tener la misma estructura? El flujo de trabajo en ACC, como les había comentado en un principio, tú puedes crear tienes completa libertad de poder trabajar de la manera que tú consideres la mejor. Tú puedes crear, así como puedes crear la carpeta T, la carpeta C, la P y la A, también podrías optar por no utilizarlo de esa manera, organizarlo de la manera que tú veas conveniente. Ahora, ¿por qué nosotros recomendamos y lo hacemos de esta manera? Porque nosotros nos alineamos con la ISO 19650, que es esta norma técnica peruana que nace a partir de la ISO 19650 internacional. Entonces, si nosotros vamos a acoplarnos, vamos a ir en concordancia con la Guía Nacional BIM y con esta ISO 19650, pues el flujo de trabajo va a ser por lo menos similar. Puede cambiar en algunos casos, eso va a depender de tu propia experiencia con la nube. El día de hoy, principalmente hemos compartido algunas pinceladas de lo que hemos hecho en otros proyectos que han resultado bastante bien y que se han construido en, por así decirlo, tiempo récord, y que son experiencias bastante buenas, ¿no? Que no son experiencias que solo me competen a mí o que yo me he creado o inventado, sino que son experiencias incluso que vienen de equipos internacionales en los cuales hemos trabajado y el día de hoy estamos compartiendo un poco esas experiencias, ¿no? Correcto, correcto, Miguel, muchísimas gracias. De igual manera, Luis Fernando nos consulta, ¿no? Y en el caso que se quiera trabajar, ¿no? Con un AWP, Advanced Work Packing, ¿de quién depende su implementación? Si podrías Bueno, ahí sí. apuntarnos. Mm, Yo, sinceramente, no conozco mucho de AWP, pero lo que sí entiendo de AWP es que se enfoca principalmente, y me corregirás ahí si me equivoco, se enfoca principalmente a la tema de planificación ya de la obra desde un inicio, ¿no? Tener esa visión de planificación de la obra desde el principio y que no se dé en etapas posteriores o en adelante, ¿no? Entonces, yo pienso que esta visión a grandes rasgos de AWP la podemos incluir siempre y cuando tengamos un equipo de planificación bastante bueno, bastante senior para poder llevar a cabo esta visión utilizando BIM, que es lo que el día de hoy, en la actualidad,
lo que se promueve y lo que estamos desarrollando en el Perú. Entonces, en ese caso, yo te diría que depende, siempre va a depender de la gerencia, el gerente que realmente tenga esa visión para desarrollar y que consiga los profesionales adecuados, ¿no? Correcto, sí. Ahí hay que un poco ir alineando también en esta pirámide de la toma de decisiones para fortalecer, evidentemente, el equipo, las experiencias, la capacitación, el entrenamiento y las habilidades en la gestión de estas nuevas herramientas, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, aquí David Orlando Quispe Parra nos consulta lo siguiente. Para la revisión en un entregable, sea un modelo o un plano en 2D, ¿qué es lo más conveniente para enviarlo por transmittal o mejor incluirlo en un flujo? Y que éste esté asignado a un líder dentro de la ruta, la disciplina o la línea de trabajo, ¿no? Perfecto. Bien, eso, David, yo te respondería que va a depender de cómo esté estructurado tu proyecto. O sea, tú puedes estructurar tu proyecto, de repente quieres hacer todo in-house, ¿ok? O de repente quieres tener un subcontratista que desarrolle los planos y tú lo quieres revisar. Entonces, siempre es importante que en los equipos se desarrolle estos transmittal para indicar principalmente, en base a mi experiencia, te diría de la carpeta de trabajo compartido, comentar con un transmittal, oye, te he enviado esta información para que la revises en el compartido, ¿no? Y una vez que está en el compartido, del compartido a la carpeta de publicado, yo lo trabajaría con un flujo de revisiones. Ahora, si tú también quisieras, si finalmente en la práctica, porque todo lo deberíamos llevar siempre a la práctica y es ahí donde realmente vamos a comprobar si es que nos funciona o no. Tú puedes llevarlo a la práctica y ver qué es lo que más te conviene, ¿no? Poder hacer un piloto de repente para una entrega. Ahora, en base a mi experiencia, yo te diría que lo más conveniente al principio, para un modelo o un plano, es enviarlo de la carpeta T a la carpeta C, con un transmittal y luego de la carpeta de compartido a publicado con un flujo de revisión. Y sí, como tú indicas, asignado al líder de la disciplina, asignado a la persona que va a hacer finalmente la auditoría de ese modelo, ¿no? O sea, sí, las revisiones deben ir y solamente a la persona que va a auditar ese modelo, el modelo o va a auditar la especialidad, que también puede ser, como tú indicas, un modelo o puede ser un plano 2D, ¿no? Correcto, Miguel. Quisiera hacerte de pronto una pregunta un poco más para poder enfatizar la importancia, ¿no? De la colaboración y cómo ACC puede mejorar, ¿no? Con respecto a cómo impacta el uso de ACC en la colaboración entre los equipos multidisciplinarios y qué recomendaciones darías para optimizar esta colaboración. Bien, para optimizar la colaboración, pues yo le recomendaría ir, va a depender mucho del nivel de madurez en el que estés, pero poco a poco ir siempre subiendo la valla, ir avanzando en niveles de madurez BIM. Y, por ejemplo, si tú comenzaste trabajando con Docs, el siguiente paso, si te eres una empresa donde el cual el core del negocio es dedicado al tema de proyectos, te va a ser bastante bueno empezar a trabajar con BIM Collaborate o BIM Collaborate Pro para poder ganar tiempo en cuestiones de poder visualizar modelos federados, de poder hacer sesiones ICE, porque las sesiones ICE también la puedes realizar con estos modelos federados en la nube. Lo hemos hecho, funciona y funciona bastante bien. Entonces, utilizar también, por ejemplo, como cuando trabajas con modelos federados en la nube, tú incluso puedes hacer una incidencia a tiempo real que estás desarrollándola en la nube, colocas esta esfera que habíamos visto en imágenes y si tienes algunos add-ins especializados para ello, le va a llegar la notificación a la persona que está trabajando en Revit en el día a día. Entonces, si te das cuenta, este es un flujo de comunicación bastante rápido y esa es la ventaja que nos da la ACC con respecto a otras nubes, ¿no? Esa velocidad de compartir información a tiempo real
información valiosa, información bastante buena. Entonces, eso sería para responder un poco esa consulta que me hace Luis Alberto. Correcto, Miguel. Aquí tenemos una pregunta, digamos, un poco a nivel de fortalezas, ventajas que pudiera traer algún tipo de herramienta respecto al entorno común de datos. Segundo, Fernando nos consulta, ¿cuál es la diferencia que se puede encontrar de Dalux? No sé si conoces esta herramienta para visualizar modelos, la cual permite hacer múltiples cortes. Y la pregunta es, ¿ACC también permite realizar estas acciones? Sí, con la ACC, no te puedo hablar, discúlpame, de otros productos el día de hoy, pero sí te puedo decir de que en la ACC puedes hacer cortes en plano de Z, X, Y, el que quieras. Pues lo veíamos en pantalla, en la exposición, que se hacía un corte, ¿no? Entonces, pues, cuando tú haces una incidencia, no solamente haces la incidencia, sino que le toma una foto, una captura de pantalla a lo que tú quieres, indicar y se guarda el corte que hayas realizado o se guarda, cómo hayas tú puesto la cámara o el modelo, ¿no? También en estas issues, incidencias, tú puedes colocar, no solamente escribir, oye, solicito que por favor haz este cambio porque está chocando la estructura con este HVAC, sino que también puedes agregar planos y decir, te estoy agregando el plano para que revises y te des cuenta que esto está mal modelado o esta información de ficha técnica. Y tú vas a ver de cada incidencia toda la trazabilidad que se ha dado, ¿no? Entonces, en realidad la ACC te permite hacer múltiples cortes, te permite incluso poder caminar también por el modelo, al igual que te lo permite Navisworks, la ACC también te lo permite. Correcto. Sí, Miguel. Gracias por hacer esa aclaración y claro, evidentemente hay que un poco más profundizar en las experiencias del uso de la herramienta que te va a poder, ¿no?, generar esas habilidades y destrezas al momento que te hacen las consultas o quieres observar algo puntualmente en el proyecto. Finalmente, Miguel, quisiera hacerte una pregunta más desde el lado de tu experiencia como consejos, ¿no?, hacia las empresas que están comenzando en su transición hacia BIM y cómo haces especialmente en sectores como el sector eléctrico, infraestructura, donde tú has estado, puede potenciar, ¿no? La idea es un poco motivar y ofrecer una orientación a los nuevos usuarios y a las empresas que están adoptando la metodología. Bien, yo ahí mi recomendación sería que, si bien es cierto, BIM, este tema que hemos hablado el día de hoy, en concreto el tema que hemos visto el día de hoy es bastante avanzado, por así decirlo, en la estructura de nivel de madurez BIM. Como empresa, si es que estás comenzando, yo les recomiendo ser bastante cauto, no hay que masticar más de lo que podemos tragar, como decía Frank Sinatra, ¿no? Entonces, pueden existir 27 usos BIM que recomienda la Guía Nacional BIM, pero mejor es empezar por algunos pocos, con 3, con 2, no sé, con pocos para ir ganando nosotros pequeñas victorias en nuestros equipos, en proyectos pilotos, ir siempre de a poco. Yo creo que esa es la recomendación que yo les daría para las personas que van a empezar. Como les decía, el solo hecho de poder tú desarrollar un proyecto donde no utilices CAD, sino que desde la formulación hasta el as-built hayas desarrollado todo con modelos BIM, de que los planos salgan íntegramente del modelo BIM y que no se den esos, a veces, recursos que pueda tener alguna empresa, bien o mal, de colocar un CAD, de repente puede servir para detalles, pero la idea siempre va a ser ir disminuyendo el uso de CADs y, por ejemplo, una variable para medir el éxito de la implementación BIM puede ser cuántos CADs has utilizado en tu proyecto. Y al final de la etapa de implementación BIM puede ser de que tengas 0 CADs utilizados y que ya hayas tenido, ahí vas a notar ese avance que has tenido en la implementación BIM. Entonces, empezar siempre por algo sencillo y poco a poco ir escalando en los niveles de madurez BIM. Correcto, Miguel. Nada, ya siendo las 10:06 de la mañana
y llegando a esta parte final de este seminario web, agradecer a todos los participantes por su tiempo, disposición, ganas de aprender y sobre todo recoger estos conceptos, estos aportes que nos viene transmitiendo Miguel. Recuerden que siempre BIMForum Perú, en la línea y en las prioridades que tiene dentro de sus comités de trabajo, puntualmente en el de investigación y en el de buenas prácticas, es que realizamos estos seminarios web para alimentar conocimiento a todos los profesionales de la industria, ya sea desde el sector público, el sector privado, fortalecer el trabajo a nivel de la academia para que evidentemente tengan conceptos claros, les ayude a esta toma de decisiones por todas estas experiencias. Agradecerte, Miguel, agradecer al equipo de PSG, a Madeleine, que por ahí debe estar, no veo la cámara, pero agradecer a PSG Profile, es un aliado estratégico dentro de este trabajo que tenemos con la marca Autodesk, y evidentemente seguir trabajando de manera conjunta para lograr los objetivos, desde el punto de vista técnico, como también la fortaleza que pueden adquirir con las herramientas que ustedes promueven. Anunciar a todos nuestros participantes que las próximas semanas, o digamos que esta segunda quincena del mes de septiembre, vamos a tener 2 webinars importantes centrados en los temas de costos y presupuestos. Vamos a realizar el próximo jueves 19 un seminario web en donde vamos a conocer la propuesta y la alternativa de trabajo de Presto para el 26 de septiembre. De igual manera, con Autodesk vamos a conocer la potencia que también podemos recoger dentro de la experiencia de la marca. Agradecer el tiempo a todos ustedes, a Miguel, al equipo y a todos los participantes que se han quedado hasta este minuto. Que tengan un lindo jueves y sigamos para adelante, que podemos hacer posible el beneficio para nuestra industria. Muchas gracias. Que tengan un Muchas buen día. gracias, Luis Alberto. Muchas gracias, Luis Gracias, Alberto. Miguel. Muchas gracias a Gracias a todos todos. los asistentes.